Era una tarde lluviosa cuando Sofía, una niña de 8 años, corrió descontroladamente por las calles empapadas de su vecindario. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo y angustia, mientras gritaba a todo pulmón: «Síganme a casa, por favor». Unos minutos antes había escuchado una fuerte discusión entre su madre, Clara, y un extraño que había llegado a su hogar. La voz del hombre era amenazante, y Sofía sintió que el aire se volvía pesado con la tensión. Asustada, decidió que no podía quedarse más tiempo allí. Los transeúntes se detuvieron, mirándola con preocupación, pero fue un par de oficiales de policía quienes, al escuchar su súplica, se acercaron rápidamente. Los policías, confundidos por la desesperación de la niña, la siguieron sin dudar. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, corría con una determinación que solo el miedo puede provocar. «¡Rápido!», exclamó. «No hay tiempo que perder». Cada paso que daba parecía resonar con una urgencia que llenaba el aire. Mientras avanzaban, la lluvia caía como un telón gris, ocultando los secretos que aguardaban tras las paredes de su hogar. Cuando finalmente llegaron a la casa de Sofía, el ambiente era tenso. La puerta se abrió lentamente, revelando a Clara, la madre de la niña. Su rostro pálido y sus ojos inquietos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. «¿Qué sucede, Sofía?», preguntó, intentando mantener la calma. Sin embargo, su voz temblaba, y los policías notaron la inquietud en su mirada. Sofía, aún temblando, respondió: «Mamá, hay algo malo. No puedo explicarlo, pero…». Antes de que pudiera terminar, Clara interrumpió mirando a los oficiales. «No hay nada de qué preocuparse, oficiales. Solo es una niña asustada por la tormenta». Pero los policías no estaban convencidos. La tensión en el aire era palpable, y la carta desgastada que se encontraba en la mesa del comedor captó la atención de uno de ellos. La carta, amarilla y rasgada por el tiempo, parecía contener un peso emocional que iba más allá de su apariencia. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los oficiales señalando el objeto. Clara se puso pálida, y Sofía sintió que su corazón latía con más fuerza. «Es solo un viejo recuerdo», respondió Clara, su voz temblando. Pero Sofía sabía que había algo más detrás de esa carta, un secreto que había mantenido bajo llave. Mientras la lluvia continuaba cayendo, los oficiales decidieron que era hora de investigar más a fondo. La sensación de que había un misterio oculto en esa casa era abrumadora. Sofía, sintiendo la creciente tensión, miró a su madre con una mezcla de amor y temor. «Mamá, por favor, diles la verdad», imploró. Clara desvió la mirada, consciente de que el tiempo se estaba agotando. En ese momento, uno de los oficiales se acercó a Clara y le dijo con firmeza: «Señora, no podemos permitir que esto continúe. Si hay algo que deba ser revelado, ahora es el momento». El rostro de Clara se tornó de un blanco fantasmagórico. No puedo hacerlo», murmuró, y su voz se quebró. La lluvia seguía golpeando las ventanas, como si el mundo exterior estuviera presenciando un drama que nadie podía imaginar. Sofía, angustiada, se acercó a su madre y le tomó la mano. «Mamá, yo sé que estás asustada, pero no podemos vivir así. Necesitamos saber la verdad». El silencio en la habitación era ensordecedor. Los oficiales intercambiaron miradas, sintiendo que estaban a punto de desenterrar algo profundo y doloroso. En un susurro, Clara finalmente dijo: «Está bien, pero entiendan que lo que van a escuchar puede cambiarlo todo». Con esas palabras, la atmósfera se volvió aún más densa. Sofía se sintió dividida entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que ésta pudiera traer. Mientras Clara comenzaba a hablar, la lluvia afuera se intensificaba, y el eco de sus palabras resonaba en los corazones de todos los presentes. Sofía sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Era un secreto que había estado escondido por mucho tiempo, un secreto que, si se revelaba, podría destruir la frágil paz que aún existía en su hogar. La tensión crecía, y el destino de todos ellos pendía de un hilo. Justo en ese momento, Sofía miró a los oficiales, y en su mente resonó una pregunta que cambiaría el rumbo de su historia. ¿Qué tan lejos llegarían para proteger a quienes aman? Mientras tanto, la tormenta afuera seguía rugiendo, como si el cielo compartiera su angustia.
Se sentía en el aire que algo monumental estaba por suceder, y Sofía no podía evitar preguntarse si alguna vez podrían volver a ser felices. Si estás disfrutando esta historia y deseas saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Sofía, la atmósfera era palpable. Clara, la madre de la niña, estaba en pie en la entrada, con los ojos inquietos y la respiración entrecortada. Sofía, aún temblando, se aferraba a la mano de uno de los policías, mirando a su madre con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué sucede aquí?», preguntó uno de los oficiales intentando calmar la situación. Clara se pasó la mano por el cabello, nerviosa, y titubeó antes de responder. «Nada, solo un pequeño malentendido». Pero su mirada esquiva no convenció a los policías. Un oficial, con tono amable, le dijo a Sofía: «¿Puedes llevarnos a tu habitación? Tal vez podamos hablar un poco más tranquilos». La niña asintió y los llevó por un pasillo decorado con dibujos infantiles. Sin embargo, el ambiente era sombrío, y los oficiales notaron que las paredes parecían absorber la angustia de su madre. Al entrar en la habitación, la atención se centró en un viejo escritorio de madera. Allí, en un rincón, había una carta desgastada, casi oculta entre algunos juguetes. Sofía, al ver la carta, se sintió incómoda y se apartó. «No toquen eso», murmuró. Clara, al escuchar las palabras de su hija, se adelantó rápidamente y recogió la carta. Su rostro palideció al abrirla. «No es lo que piensan», dijo, alzando la mano como si pudiera detener la curiosidad de los oficiales. Mientras tanto, la tensión en la habitación aumentaba. Los policías intercambiaron miradas, sintiendo que había más en juego de lo que Clara estaba dispuesta a admitir. «Clara, ¿estás segura de que todo está bien?», preguntó uno de ellos, su voz suave pero firme. La madre, visiblemente afectada, miró a Sofía, quien la observaba con ojos llenos de preguntas. «Es solo un viejo amigo», respondió Clara, intentando sonar convincente, pero su tono tembloroso traicionaba su nerviosismo. Los oficiales notaron la inquietud en su voz y decidieron profundizar en el tema. «¿Por qué no nos cuentas más sobre él?», insistió el oficial acercándose un poco más. Él fue parte de mi vida hace mucho tiempo», Clara balbuceó, mientras sus manos temblaban al sostener la carta. «No hay nada que temer realmente». Sin embargo, la mirada intensa de los oficiales la hizo dudar. Javier, un amigo cercano de Clara que estaba presente, intervino. «Tal vez deberíamos dejar esto para después», sugirió, intentando aliviar la tensión. Pero Clara sabía que ya era tarde. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Mientras los oficiales analizaban la situación, un flashback atravesó la mente de Clara. Recordó una noche de hace años en la que Tomás había llegado a su vida como un rayo de luz. Nunca debía haberlo dejado entrar, pensó, lamentándose por las decisiones que la habían llevado a este momento. La conversación continuó, y los oficiales comenzaron a unir las piezas del rompecabezas. «Clara, ¿existe alguna razón por la que Sofía no debería estar aquí?», preguntó uno de ellos. La madre, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros, finalmente habló. «No debería estar aquí porque no es segura. Su padre, él no es quien dice ser». Los oficiales intercambiaron miradas. «¿Qué quieres decir con eso?», insistió el policía. Clara respiró hondo, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. «El padre de Sofía no es su verdadero padre. Tomás, él es el verdadero padre, pero todo salió mal. No puedo permitir que eso le afecte». La revelación dejó a todos en la habitación en estado de shock. Sofía, atrapada entre el amor de su madre y el secreto que la rodeaba, no sabía cómo reaccionar. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó con lágrimas en los ojos. La pequeña sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Clara, intentando contener su propio llanto, respondió: «Porque quería protegerte, Sofía. No sabía cómo explicarte todo esto». Javier, sintiendo que la situación se intensificaba, decidió intervenir nuevamente. «Tal vez deberíamos hablar de esto en otro lugar», sugirió, intentando aliviar la tensión. Pero el daño ya estaba hecho. La traición fundacional que Clara había ocultado durante años ahora estaba expuesta,
creando un abismo entre madre e hija. Sofía, sintiéndose traicionada, se alejó, buscando un rincón en la habitación donde pudiera esconderse del dolor. Los oficiales, conscientes de la gravedad de la situación, decidieron intervenir. Clara, necesitamos que nos des más información sobre Tomás. Su bienestar es nuestra prioridad. La madre, abrumada, asintió lentamente. En ese momento, el silencio de la habitación era ensordecedor. Todos sabían que la verdad estaba a punto de salir a la luz y que las decisiones tomadas en ese instante afectarían no solo a Sofía, sino a todos los involucrados. La tensión era palpable mientras Clara finalmente se preparaba para revelar los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. «Está bien, les contaré todo», dijo con voz temblorosa. «Necesitan saber quién realmente es Sofía». Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, se encontraba en la sala de su casa, observando a su madre, Clara, y a Javier, el amigo de la familia. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá? ¿Por qué ocultaste quién es mi verdadero padre?». La voz de Sofía temblaba, pero su determinación era clara. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, intentó acercarse a su hija. «Sofía, yo solo quería protegerte. No sabía cómo decírtelo. Tu padre, él no estaba preparado para ser padre, y yo no podía arriesgar perderte». Javier, que había permanecido en silencio, sintió la presión del momento. Su rostro se tornó pálido al recordar la conversación que había tenido con Clara semanas atrás. «Clara, debiste decirle la verdad. Sofía tiene derecho a conocer su historia». «¿Su historia? ¿De qué estás hablando, Javier?». Clara lo miró con furia. «No tienes idea de lo que significaría para ella saberlo». Javier, con una mezcla de miedo y determinación, replicó: «Pero ella ya lo sabe, y lo que es peor, lo sabe a medias. No puedes seguir ocultando esto». Mientras la discusión se intensificaba, un flashback tomó a Sofía por sorpresa. Recordó aquella tarde de verano, cuando su padre había desaparecido. La imagen de su madre llorando en el jardín, sus manos temblorosas mientras sostenía una carta, la perseguía. «No es el momento, Sofía», le había dicho Clara entonces, evitando que su hija leyera aquella carta que había traído tanto dolor. «Es solo una historia que no necesitas conocer». Sofía, atrapada entre el pasado y el presente, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Esa carta», murmuró. «¿Qué decía realmente? ¿Era sobre mi padre?». Clara se tensó. El color de su rostro se desvaneció. «No, no es el momento para hablar de eso. Sofía, escúchame. Tu padre, él no quería que supieras la verdad y yo... ¿Y tú qué? ¿Decidiste por mí?», interrumpió Sofía, su voz ahora más fuerte. La angustia y la rabia se mezclaban en su pecho. ¿Qué tan malvado era él? ¿Por qué no puedo saber quién es realmente? Javier, sintiéndose cada vez más involucrado, se atrevió a dar un paso al frente. «Sofía, lo que tu madre no te ha contado es que tu padre no solo se alejó por miedo. Él tenía sus propios demonios, su propia historia que lo persigue. Lo sé porque él me lo confió. Era un buen hombre, pero estaba roto». La revelación de Javier impactó a todos. Clara lo miró con incredulidad. «No debías decirle eso». «¿Y por qué no? Ella merece saber la verdad», replicó Javier, sintiendo que la tensión aumentaba. «El secreto que ha llevado tu madre la ha consumido. Y a ti, Sofía, te ha dejado en la oscuridad». La pequeña se sintió herida. «¿Qué más me han ocultado? ¿Quién era él realmente?». Clara, sintiendo que el momento se tornaba en su contra, se sentó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Era un hombre que amaba demasiado y que no sabía cómo lidiar con sus sentimientos. Se fue porque pensó que era lo mejor para todos, pero nunca dejó de amarte. Sofía se sintió desbordante de emociones, una mezcla de tristeza y rabia. «¿Cómo puedes decir eso después de tantos años? ¿Cómo puedes justificar su abandono?». La conversación se tornó más intensa. Sofía, sintiendo la traición en cada palabra, decidió que era hora de hacer frente a sus demonios. «Si mi padre realmente me amaba, entonces debió luchar por mí. No puedo aceptar que su amor fuera tan débil».
Mientras la discusión alcanzaba su clímax, Clara se dio cuenta de que su hija estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Sofía, yo no sé si alguna vez podré perdonarme por lo que hice, pero quiero que sepas que siempre has sido lo más importante para mí. La intensidad del momento dejó a todos en un silencio pesado. Sofía, con el corazón desgarrado, finalmente comprendió que la verdad, por dolorosa que fuera, era suya para reclamar. Ahora, tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Si quieres saber cómo continúa esta historia y las decisiones que tomará Sofía, deja tu like ahora. Esto me ayuda a seguir creando. Sofía se encontraba en la sala de estar, su corazón palpitando con furia y dolor. La luz del atardecer entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas en las paredes. Su madre, Clara, y Javier, el hombre que había considerado un segundo padre, estaban frente a ella, las miradas llenas de culpa y miedo. ¿Por qué me ocultaron la verdad?, preguntó Sofía, su voz temblando. Clara se acercó, con lágrimas en los ojos. Sofía, no era el momento. Pensamos que era lo mejor para ti. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Clara, debes decirle todo. Ella merece conocer la verdad. Las palabras de Javier resonaron, y Sofía sintió un torbellino de emociones. ¿Qué verdad?, Sofía exigió, su voz ahora más fuerte. ¿Qué es lo que me han estado ocultando? Clara se sentó, su rostro pálido, mientras Javier se acercaba a la niña. Hubo un tiempo en el que tu madre y yo estábamos muy unidos, pero la vida nos separó. Tu verdadero padre, Sofía, él no es quien piensas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? ¿Quién es él? La atmósfera se volvió densa, cargada de secretos y traiciones. Clara finalmente rompió el silencio. Tu padre biológico, él no está muerto. Él está en prisión. Sofía se quedó muda. La revelación fue como un golpe en el estómago. ¿Prisión? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Sofía se sintió traicionada. Porque no quería que llevaras ese peso, respondió Clara, su voz apenas un susurro. Quería protegerte. Sin embargo, la protección parecía más como una cadena que la ataba a un pasado del que quería escapar. Javier, quien había sido un pilar de apoyo, ahora parecía un extraño. Sofía, lo que tu madre dice es cierto. Tu padre cometió un error, pero eso no define quién eres tú. Las palabras de Javier sonaban vacías. La imagen de su padre, el héroe que siempre había imaginado, se desvanecía. ¿Quién es él realmente? ¿Qué hizo?, preguntó Sofía, su voz quebrándose. La presión de las respuestas no reveladas la estaba aplastando. Clara se pasó la mano por el cabello, luchando por encontrar las palabras correctas. Él estuvo involucrado en cosas malas, pero no era un monstruo. Era un hombre quebrado, como muchos. Sofía sintió una mezcla de compasión y rabia. No quiero saber más. Ustedes me han mentido. La traición pesaba en su corazón. En ese momento, Sofía recordó la carta que había encontrado en el ático, un objeto simbólico de su historia familiar. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, contenía nombres y lugares que jamás había conocido. ¿Por qué no me mostraron esto antes?, exigió, mostrándoles la carta. Clara y Javier intercambiaron miradas, la tensión palpable. Sofía, esa carta es peligrosa. No deberías involucrarte más en esto, dijo Javier. Pero la determinación de Sofía solo creció. No puedo seguir viviendo con mentiras. Necesito saber la verdad. La confrontación se intensificó. Sofía se sintió empoderada por su decisión. Si no quieren ayudarme, lo haré sola, declaró, dispuesta a descubrir los secretos que habían mantenido ocultos. La revelación de su padre en prisión, el misterio de su familia, todo parecía un rompecabezas que debía resolver. Javier, al ver el fuego en los ojos de Sofía, finalmente se rindió. Está bien, pero debes estar lista para lo que vas a encontrar. La verdad puede ser dolorosa. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de miedo y valentía. Estoy lista, afirmó con firmeza, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que la vida le lanzara. Sin embargo, en medio de la tensión, Javier se detuvo. Sofía, hay algo más que no he podido decirte. No solo tu padre está en prisión.
Hay razones por las que tu madre ha guardado silencio sobre su pasado. Sofía frunció el ceño, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? ¿Qué más hay? Javier respiró hondo, como si las palabras lo pesaran. Tu madre y yo tuvimos que tomar decisiones difíciles. Ella trató de protegerte de un legado que podría lastimarte. Sofía sintió un torbellino de emociones, cada palabra de Javier resonando en su mente. La relación que había tenido con él, llena de risas y momentos compartidos, ahora se veía manchada por secretos. La emoción en la sala era palpable. La relación entre ellos tres había cambiado para siempre. Cada uno enfrentaba sus propios demonios, pero la conexión entre ellos también se había profundizado. En medio del caos, Sofía entendió que la familia no siempre es perfecta, pero el amor puede superar incluso los secretos más oscuros. Mientras la noche caía, Sofía salió de la casa decidida a buscar respuestas. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentar su destino. La verdad la esperaría, y con cada paso que daba, sentía que la vida empezaba a cobrar sentido. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Sofía miraba por la ventana, observando cómo la lluvia caía sin piedad sobre el suelo. Había pasado una semana desde que enfrentó a su madre y a Javier, y aunque el aire en casa se había vuelto más pesado, un nuevo sentido de gratitud empezaba a florecer dentro de ella. La revelación de la verdad sobre su padre biológico había dejado cicatrices, pero también había abierto una puerta hacia la sanación. Durante esa semana, la familia había estado en un proceso de adaptación. Clara, su madre, intentaba reconstruir la confianza que se había perdido. Cada noche se sentaban juntas a cenar, compartiendo momentos de silencio y algunas risas nerviosas. Sofía notó cómo su madre se esforzaba por ser más abierta, por ofrecerle un espacio seguro para expresar sus sentimientos. Una noche, mientras estaban sentadas en la mesa, Clara dijo: «Sofía, sé que he cometido errores, pero estoy aquí para apoyarte, para escucharte». Sofía asintió, sintiendo la sinceridad en la voz de su madre. Sin embargo, en su corazón, la desconfianza seguía latente. El día siguiente, Javier, que había sido una figura paternal para Sofía, decidió llevarla a un parque cercano. «Vamos a distraernos un poco. Necesitas un respiro», sugirió él sonriendo. En el parque, mientras jugaban, Sofía sintió que por un momento podía olvidar las sombras del pasado. Sin embargo, el eco de sus preguntas seguía atormentándola. La risa de los niños y el aroma a tierra mojada no lograban borrar la inquietud que la acompañaba. Un día, mientras revisaba viejas fotos familiares, Sofía encontró una carta oculta en un álbum. La carta era de su padre, escrita antes de ser encarcelado. «Querida Sofía, lamento no haber estado presente. Un día entenderás por qué tomé decisiones equivocadas. Espero que encuentres la fuerza para perdonarme». Las palabras la atravesaron como un rayo. Sofía sintió un torbellino de emociones, y en ese instante comprendió que la vida estaba llena de matices y que el perdón era un camino que debía explorar. Sofía decidió que debía hablar de nuevo con su madre sobre su padre. Una noche, después de la cena, se armó de valor y le preguntó: «¿Por qué nunca me dijiste que había una carta? ¿Qué más me escondes?». Clara se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. «No quería que llevaras esa carga, Sofía. Quería protegerte del dolor», respondió, su voz temblorosa. «Pero necesito saber la verdad. No quiero vivir en un mundo de mentiras», insistió Sofía, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Después de un largo silencio, Clara finalmente confesó: «Tu padre no solo fue un hombre que cometió errores, tuvo una vida difícil, llena de decisiones equivocadas y circunstancias que lo llevaron a donde está ahora. Siempre lo quise, pero el miedo me hizo esconderme de la realidad». La conversación fue un hito en la relación de madre e hija. A pesar del dolor, Sofía sintió que una nueva conexión se estaba formando. La honestidad estaba reemplazando el resentimiento, y aunque había heridas que sanar, también había una oportunidad para el amor. Un mes después, mientras Sofía y su madre intentaban encontrar un nuevo equilibrio en sus vidas, una noticia impactante
llegó a oídos de la familia. Su padre había solicitado una reunión, deseando ver a Sofía. La noticia sacudió a Clara, quien se puso ansiosa. «No sé si estás lista para esto, Sofía», dijo, temiendo una recaída en sus viejos traumas. Pero Sofía, fortalecida por su reciente viaje emocional, sintió que era el momento adecuado. «Debo enfrentarlo. Mamá, no puedo seguir huyendo de mi pasado, necesito entenderlo», declaró con determinación. El día de la reunión llegó. Sofía se sentía nerviosa, pero también decidida. Entró en la sala donde su padre estaba esperando. Él la miró con ojos llenos de arrepentimiento. «Sofía, lo siento. Nunca debí dejarte», dijo, su voz quebrada. La conversación fue intensa. Ambos compartieron sus miedos, sus anhelos y el dolor causado por años de separación. En medio de la charla, un giro inesperado surgió. Su padre reveló que había estado trabajando en su rehabilitación, pero también que había personas en el pasado que aún buscaban vengarse de él. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, dándose cuenta de que el pasado no estaba tan lejos como pensaba. Al salir de la reunión, Sofía miró a su madre, quien la esperaba ansiosamente en el coche. «Fue duro, pero siento que he dado un paso importante», dijo ella, tratando de ocultar su preocupación. Sin embargo, en su corazón, sabía que el camino hacia la sanación estaba lleno de desafíos. La familia, aunque aún rota, comenzaba a reconstruirse. Sofía entendió que la gratitud no solo era por los momentos felices, sino también por las lecciones difíciles. Pero en el fondo, una sombra permanecía, sugiriendo que el pasado podría regresar para atormentarlos de nuevo. Con el tiempo, la vida continuó, pero el eco de esas revelaciones permanecía. Sofía, con una mezcla de esperanza y temor, se preparaba para enfrentar lo que vendría, consciente de que la fortaleza no solo se encuentra en la luz, sino también en la oscuridad que se ha superado.